En este circuito nos piden igual calcular la impedancia que hay de entrada o lo que se mediría entre estos nodos, que son los nodos A y B, y hay que calcular la impedancia total, básicamente. Entonces, pues bueno, pues lo primero, como la vez pasada, es pasar todo a impedancias. Y entonces, pues sería esto más fácil si, por ejemplo, voy a comenzar con Z1, va a ser la impedancia que hay aquí en el primer capacitor. Entonces la impedancia, recordemos que es 1 entre J omega C. 1 entre J omega C. Para este problema vamos a considerar que la frecuencia angular omega es de 10 radianes sobre segundo. Entonces, eso quiere decir que la primera impedancia sería sería 1 entre J omega, que omega es 10. Es 10 por la capacitancia. Y la capacitancia en este caso son de 2 milifaradios. Voy a agrandar esto y aquí son 2 milifaradios. No olviden que 2 mili pues equivale a 2 por 10 a la menos 3. Por 10 a la menos 3. Entonces, ¿cuánto les da eso? ¿50? 50, pero Pero en realidad les da menos 50, ¿no? bueno, sí. Sí. Menos 50 J. Ya está. Entonces, eso es para Z1. La resistencia Z2, pues sabemos que pues es directa, ¿no? No tiene ninguna clase de conversión. Sería 20 ohms. Luego, haré algo similar para la impedancia Z3, donde Z3 va a ser el otro capacitor. Entonces, Z3 va a ser igual a 1 entre... lo voy a poner ya directo. 1 entre J omega, 10, el 10 no cambia, por los 4 milis. En este caso sería 4 por 10 a la menos 3. Okay. ¿Y este cuánto les da? Menos 25. Menos 25 J. Esto lo voy a poner mejor abajo. Entonces esto es igual a menos 25 J. Ahí está. Finalmente, bueno, nos faltan dos más. Nos falta Z4.
Z4 que es igual a es la del inductor que es J omega L. Y en este caso es J omega que es 10 y L que es 2. Entonces esto directamente da 20. 20J. Z5 es directo ya que es una resistencia. Y Z5 es de 100. 100 ohms. Bien. Entonces vamos a dibujar nuestro circuito ya con puras impedancias. Lo voy a dibujar aquí. Un poco más grande. Y ya. Bien, entonces tenemos una fuente. Donde esa fuente vale, no recuerdo. Ah, no tenemos, claro. Nada, nos están pidiendo la. Entonces tenemos algo así. Aquí aparece la primera impedancia, Z1. Bueno, la primera impedancia Z1. Después tenemos aquí una impedancia más que es Z2. Z2. Luego hacia acá, abajo tenemos Z3. Z3. Y acá abajo tenemos, tenemos Z4. Y acá tenemos Z5. Z5. Luego por acá abajo tenemos así. Bien, entonces pues de aquí podríamos obtener los nodos. Bueno, claro que este de aquí, el problema nos dice directamente que este es el nodo A. Luego este nos dice directamente que es el nodo B, lo cual implica que si nos seguimos hasta acá, este sigue siendo el nodo B y este sigue siendo el nodo B. Luego, pues aquí en medio tenemos un nodo C si quieren y aquí tenemos un nodo D y aquí tenemos un nodo E. Entonces, pues hay que empezar a reducir. Por ejemplo, ¿cuáles reducirían? ¿Qué impedancias reducirían primero? Z4 y Z5. ¿Cómo están Z4 y Z5? En serie. Entonces, la primera Z equivalente 1 sería igual a la suma de Z4 más Z5. Y nada más aquí voy a poner que los nodos de entrada son DB. O sea, está entre los nodos DB. ¿Podríamos reducir alguna otra de una vez? Z2 y Z3. No, Z2 y Z3 no están en serie ni en paralelo. Porque para que estuvieran Z2 y Z3 en serie, Ah, cierto. Sí. no debería de estar esta. Porque ahí ya Ajá. el nodo tiene 3 elementos y Sí. recuerda que para que esté en serie debe tener 2. Y luego si están en Entonces, paralelo, esta se debe de llamar CD y esta también se debería de llamar CD, pero se llama DB, sí. entonces tampoco. Entonces sería Z1 y Z2. Entonces de una vez voy a poner la otra Z equivalente. Z equivalente 2 es igual a Z1. Ah, bueno, lo voy a poner un poquito más abajo. Voy a poner acá. Z equivalente 2 es igual a
Z1 más Z2. Bien, entonces resolviendo Z4, Z5, Z4 sacamos de acá, que son 20, 20J. Recuerden que todo esto, las impedancias están medidas en ohms. Sí. O algo así, o un simbolito. Nada más. Entonces Z4, que ya habíamos obtenido que es 20J. Luego más Z5. Y Z5 en este caso son 100. Y todo, aunque estén complejos, está medido en ohms. Entonces, bueno, a este no hay que hacerle ninguna otra simplificación. Ya está como un complejo. Luego Z1 más Z2. Z1 obtuvimos que es menos 50. Menos 50 J. Y Z2 es 20 ohms. 20. Entonces, igualmente, no hay que hacerle ninguna clase de modificación. Ya no se puede reducir más. ¿Están de acuerdo? Sí. Y esta serie está entre los nodos AD. A y D. Entonces, recuerden, ¿por qué les estoy volviendo a poner lo de los nodos? Porque si está entre esos nodos el serie, pues entre esos nodos debe de volver a aparecer. Ok, entonces, pues reescribamos el mismo circuito, pero ahora ya con las zetas equivalentes. Entonces venimos de aquí. Y aquí aparece nuestra primera Z equivalente 1. Luego venimos acá. Voy a poner así. Y aquí voy a poner mi Z equivalente 2. Y luego, aquí, pues tengo mi Z3. Este es Z3. Entonces, no olvidando lo de los nodos, pues este nodo sigue siendo A. Este nodo sigue siendo B. Lo cual implica que aquí sigue siendo B, porque Z3 nunca se ha movido, debe estar entre el nodo D y B. Esto sigue siendo B. Z equivalente 2, ahí me equivoqué. Ah, no. Más bien me equivoqué de nomenclatura, ¿no? Z equivalente 1 era Z4, Z5, es esta. Esta, y Z equivalente 2 será Z1 más Z2, entonces era esta. Entonces Z equivalente 1 debe de estar abajo en el nodo B. Aquí está nodo B. Luego por arriba estaba en el nodo D. Recuerden, los nodos en serie desaparecen al nodo que los une. Luego este de aquí también sigue siendo D. Entonces Z3 estaba entre DB, se mantiene. Luego el serie estaba entre DB, se mantiene. Y finalmente la equivalente 2, que era la suma de Z1 más Z2, pues está entre el nodo A y D. Entonces está entre el nodo A y D. Entonces seguimos cumpliendo. Luego entonces, ¿qué simplificación podemos hacer aquí? Z equivalente 2 y Z3. ¿Cómo? Z3 y Z Z así equivalente nada 1 más. porque Los que están en paralelo. Sí, es lo que están en paralelos. Sí, tengan cuidado con estas Sí, claro. simplificaciones así que no se pueden, recuerden. Sí, profe.
Entonces, sí. Voy, denme 2 segundos. Ya, perdón. Entonces vamos a hacer otra Z equivalente. Entonces, la Z equivalente 3, pues es el paralelo que hay entre Z3 con Z equivalente 1. ¿Por qué? Pues porque Z equivalente 1, si nos damos cuenta, está entre el nodo D y entre el nodo B. Y Z3 igualmente está entre el nodo D y el nodo B, que es básicamente lo mismo que veíamos en la primera unidad. Entonces Z3 en este caso vale menos 25 J, que debe de estar en paralelo con Z equivalente 1, pero Z equivalente 1 pues es todo esto, es decir, 20 J más 100. Recuerden que las unidades de todo esto siempre están en ohms. Bien, entonces, ¿cuánto les da esta simplificación? Entonces, ¿cuánto les dio? Sería 6.23 Ujú, y menos 24.68. Bueno, J. exactamente. Entonces tenemos algo así como 6.23 menos 24.68 I o J. Recuerden que I o J son equivalentes. La diferencia está en que se utiliza J para no confundir la I de imaginario con la I de corriente. 68. 68. Y todo esto recuerden que en unidades de ohms. Está. Entonces, reescribiendo el circuito, pues finalmente tenemos algo así. Tenemos aquí, Z equivalente 2 no ha sido modificada.
Pero aquí sí. Tenemos una nueva, que es z equivalente 3. Y esta estaba desde luego entre los nodos de B, entonces ahí debe de regresar. Y sí, aquí tenemos el nodo D. Y aquí tenemos el nodo B. DB. Este sigue siendo A. Este sigue siendo B. Y pues aquí estoy midiendo entre estas dos. Es como si yo hubiera puesto mi multímetro. Recuerden, estuviera midiendo sobre esas dos terminales. Por lo tanto, ¿cuánto equivale finalmente la impedancia total? ¿Mm? ¿A cuánto equivale Z total? O sí, la Z total o la Z equivalente total, como le quieran llamar. ¿A cuánto equivale? ¿Hola? Nos estamos. Pues, ¿cuál es la última simplificación que se puede hacer? La suma de esos dos en serie, ¿no? Exactamente, sí, sería la suma de esos dos en serie, la última simplificación que se puede hacer. Es decir, Z equivalente 2 más Z equivalente 3. Por lo tanto, la Z total pues es Z equivalente 2, pero Z equivalente 2 la tenemos de acá, que es menos 50J menos 50J más 20 ohms. Más 20 ohms. Oh. Ohms. 20 ohms. Y luego ese es Z equivalente 2. Y luego Z equivalente 3, pues es lo que sacamos aquí, que era 6.23 menos 24.68. J. Y entonces, ¿cuánto da esto? 26.23. 74.68. Entonces, da 26.23 menos 74.68J. Y entonces esto sería la impedancia total. Si la quieren también como una forma cosenoidal, pues, ¿cuánto quedaría de forma cosenoidal? Sería 79.15 con un ángulo de 1.23. Sale 79.16 porque tomé todos los decimales. Pero está bien, 79.15 con un ángulo de menos 70.64.
164. Ahí está. Y con eso ya sacamos toda la impedancia total. ¿Alguna duda del ejercicio? Se supone que este ejercicio, las simplificaciones ya no les debería de costar tanto trabajo porque se supone que ya lo estudiaron. Entonces, si no, pues tienen que ponerse a estudiar para el examen. Lo de la primera unidad otra vez. Bien, entonces vamos a ver otro. Recuerden todo lo que vimos, el divisor, los divisores de voltaje y demás que ya lo ocupamos. Entonces el problema, más o menos así. De este lado tenemos una fuente. Esta función de 20 coseno de 4t menos 15 grados. Esa es mi fuente. Luego, bueno, la voy a redibujar aquí. Y eso tiene conectado aquí un circuito. De 60 ohms. Aquí tiene una resistencia que vale 60 ohms. Luego vale menos 25 J ohms. Entonces, si se dan cuenta, en este ejercicio directamente ya les están dando la impedancia. Y luego tenemos un inductor. Así, un inductor, y este inductor dice que tiene 5 henries. Entonces, el problema pide determinar el voltaje en el inductor. Entonces nos piden calcular el voltaje que hay en el inductor, es decir, el voltaje que hay justamente entre estas dos terminales. Lo voy a poner como BL. Entonces sería algo así. Entonces hay que medir este voltaje. Calcular ese voltaje. Bien, entonces, pues, ¿cómo le hacemos? Bueno, primero pasamos todo a fasores. Entonces, sabemos que Z1, que es el de la resistencia. Ay, perdón. Sabemos que Z1
Z1 pues es igual directamente al valor que tiene la resistencia y en este caso pues son 60 ohms. Luego Z2 que también ya nos los dan directamente en forma de impedancia, pues son menos 25 J ohms. Finalmente, nada más hay que obtener el valor de Z3. Y el valor de Z3, pues es J omega L, ¿no? J omega L, que en este caso, J por omega, pero omega, según este circuito, ¿cuánto vale omega? ¿4T? 4, no 4T, 4. Ok. Porque es el que va acompañado del T. Recuerden, el omega es el que acompaña el T, no completo. Porque recuerden que la forma general es, voy a escribir acá. La forma general es Bm, donde Bm es la amplitud, coseno de omega T más el ángulo de desfase. Entonces, la frecuencia es lo que acompaña al T, no 4T, ¿ok? Ok. Bien. Okay. Entonces, para este caso es 4. 4. Y por la inductancia, que en este caso la inductancia era de, a ver, de 5 henries. Entonces, esto es 5. Lo cual es equivalente directamente a 20. Entonces, ya que lo tenemos así en forma de impedancias, pues podemos reescribir el circuito muy similarmente de la forma siguiente, que es nuestra fuente. La fuente de una vez, vamos a pasarla también a una forma de fasores. Tenemos 20 coseno de 4t menos 15. Entonces, el voltaje total o el voltaje de la fuente, ¿a qué es igual? Si nuestra fuente en forma ya de fasor, ¿a qué sería igual? ¿A qué sería igual la fuente en forma de fasor? Sería 20 menos ángulo de 15. Ángulo de menos 15. Menos 15. grados. Entonces ya esa es la versión en la que ahora sí podemos redibujar nuestro circuito como 20 con un ángulo de menos 15, que sería mi fuente. Que sería mi fuente. Luego tenemos nuestra primera impedancia, que sería Z1, y luego
tenemos nuestra impedancia Z2. Z2 y luego acá tenemos Z3. Z3. Bien, entonces de aquí, pues podemos nombrar los nodos. Tenemos aquí el nodo A, aquí el nodo B, que sigue siendo aquí el nodo B. Luego aquí abajo tendríamos el nodo C, que aquí sigue siendo el nodo C, y aquí sería el nodo C. Entonces, pues